Hola buena gente, gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy va a ser una entrega un poco especial basada en la fecha. No es luna, no hay luna llena ni luna nueva, pero hoy es 21 de enero de 2024 y hace exactamente un año que publiqué aquí el Caleidoscopio en el canal que ya era más antiguo. Así que quiero poner al canal en el Caleidoscopio para ver qué vemos, analizarlo un poco y ver qué cambios se vienen. Hasta ahora. Bueno, para empezar, me he dado cuenta que suelo decir lo más importante al final de cada vídeo y muy poca gente llega hasta el final. Entonces hoy quiero empezar por lo que creo que es más importante ahora. Y es que quiero celebrar con vosotros y vosotras este aniversario haciendo algún regalo. Y para eso, bueno, si queréis participar en lo que será un sorteo de 3 regalos, pues tenéis que dejarme un comentario, cualquier cosa pequeñita en comentarios de este vídeo, y que si estáis suscritos, pues yo contacto con vosotros y vemos para hacer un regalo bastante personalizado. Sabéis que me dedico al arte, entonces ya veremos qué os apetece más, y además también teniendo en cuenta si está fácil de enviar o es mejor enviarlo online. Entonces, para empezar, eso. Después, mirando el canal, me he dado cuenta que he pasado estas fechas, esas citas con la luna y con vosotros, las he pasado haciendo vídeos. Entonces, como es mucho trabajo, cuesta mucho, me he pasado ese día tan importante, incluso más, produciendo el vídeo. Entonces he pensado que voy a seguir viniendo a esas citas, pero voy a hacer pequeñitos vídeos con unas imágenes más sencillas y con un mensaje inspirador que nos ayude a celebrar ese día de luna llena o de luna nueva, y que sea fácil de ver para vosotros también. Y luego los vídeos más largos, pues los haré en cualquier fecha del mes, o cuando me venga bien, o cuando tenga más ganas, o cuando se me ocurra algo para deciros. Hasta ahora el objetivo del canal ha sido tratar temas que yo considero que son temas base, temas importantes en la vida, para poder mirarlos de una forma más caleidoscópica, desde más ángulos, y que podamos tener otras visiones de un tema que quizás se nos ha quedado un poco corta la visión, y eso hace que no resolvamos ciertas cosas o que estemos un poco bloqueados. Entonces voy a seguir haciendo eso. Esto no es un espacio para actualidad en principio, aunque no está mal tomar la actualidad para tratar temas, pero no es infinito. La vida al final yo la veo como algo muy complejo, pero en el fondo muy simple, y con esas pocas cosas, revisándolas, ordenándolas y teniéndolas más claras, creo que se puede vivir mejor. Este va a ser y va a seguir siendo ese objetivo. Yo misma me he preguntado por qué hago los vídeos, y os voy a contar cómo empezó. Resulta que yo tenía el capricho de tener un fondo croma para hacer juegos con imágenes, mi propia imagen y obras de arte o cosas, hacer juegos con esas imágenes. Entonces resulta que me regalaron un fondo croma, y ese fue el principal motivo para que yo empezara sin saber muy bien por qué, con ganas de experimentar eso estéticamente, con ganas de experimentar estéticamente la mezcla de imágenes.
Entonces el motivo fue principalmente ese. Luego, en el fondo, yo quería también tratar estos temas de esta forma, porque yo misma lo hago así en la vida, porque he visto que es muy interesante, que se puede vivir mejor. Entonces, de cara a compartirlo, me puse a hacer los vídeos. Pero me he vuelto a preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque normalmente hay un motivo para hacer las cosas. No va a ser solamente porque tengo un fondo croma que las hago, ¿no? Entonces he estado revisando varias facetas que podrían ser motivos por los que uno lo hace. Por un lado, podríamos ver que puede tener un motivo económico. Y eso está claro que no, porque yo no me lucro en absoluto con esta actividad, más bien al contrario, dedico un tiempo sin ninguna retribución. Así que eso lo aparto. Luego pensé que quizás el ego me podía llegar a mover, y aunque es verdad que todo en la vida que hagamos de cara a los demás y de cara a este mundo, el ego está ahí y es necesario, es una herramienta necesaria, os aseguro que no es el motivo, porque el hecho de verme en pantalla y escucharme es más bien todo lo contrario. Es un ejercicio de humildad, de aceptación y vamos, en fin, el ego también lo aparto. No sé qué me queda, porque he perdido las notas que había tomado y ahora os cuento. Bueno, la cosa es que eso me llevó a preguntarme también por qué me he dedicado más de 40 años de mi vida a hacer lo que he hecho, ¿no? Me he dedicado a la fotografía, a la pintura, al dibujo, al grabado, a los audiovisuales, a la poesía. He publicado unos 8 libros. ¿Por qué lo he hecho? Porque igualmente, económicamente, me las he arreglado para poder vivir, pero no me he lucrado con todas esas actividades. Y he llegado a una conclusión súper interesante. Y tengo que agradecer que estéis ahí por esta razón. Resulta que me he dado cuenta de que hay personas, en las que yo me incluyo, que tenemos una especie de antenas conectadas no sé a dónde. Yo diría que es una especie de fuente que está disponible para todos, pero hay personas que las tenemos ahí y que constantemente estamos recibiendo información de alguna forma. Información muy importante que, francamente, en el cuerpo, en este humilde cuerpo humano, no entran, no caben. Entonces, para facilitar ese flujo de información, hay que vaciarse. Así que he llegado a la conclusión de que he hecho todas estas cosas, y las hago, para hacer sitio, porque si no, no habría fluidez, me bloquearía, incluso colapsaría, porque son no solo informaciones, sino vivencias increíbles que necesitan sitio. Necesitan que uno se vacíe, que el silencio tenga un espacio para poder recibir. Así que me ha parecido magnífico poner el caleidoscopio en el caleidoscopio y descubrir semejante cosa sencilla, simple, y que tengo que agradecer, porque ¿por qué compartir? Sería suficiente con escribir en un papel, digamos, eso que uno recibe, o pintar un cuadro, o escribir un poema, o lo que sea, y no compartirlo con los demás. Pero me he dado cuenta de que en el proceso, primero está como la inspiración que te llega, después es como que hay que materializarla, volcarla en el mundo aquí, hacer que sea visible, que sea un objeto o una actividad, lo que sea, aquí en el mundo.
en este mundo. Pero no basta con eso, es como que hay que entregarlo a los demás. Y no importa si es que es una sola persona la que va a recibir eso, no importa cuándo, no importa. La cosa es que con ese entregar, con ese compartir, el ciclo sí se completa, sí que se hace ese espacio, porque al compartirlo hay un verdadero compromiso, hay una valentía, hay un compromiso con eso, y hay una especie de validación, de comprensión de lo que uno ha recibido. Entonces, importante para este vídeo es eso. Lo que os comentaba de lo interesante de esta fecha también es que es precisamente 21 de enero de 2024, y aunque yo no sé nada de astrología, he visto que hay mucho revuelo porque se ve que en esta fecha Plutón entra en Acuario, sale de Capricornio y entra en Acuario. Y sabemos que Capricornio son las cosas ordenadas. Bueno, pues yo con Plutón al mismo tiempo yo también entro en Acuario. Resulta que yo tengo mucho de Capricornio y mucho de Acuario, así que dejo Capricornio y me meto con Acuario, y entonces hago unos vídeos más cómodos para mí, que es ponerme y comentar lo que creo que tengo que compartir, y esto es lo que voy a hacer. Ya estoy notando, no sé vosotros y vosotras, yo noto muchos cambios que tienden a eso, a una especie de estar en el aire, ¿no? Flotando con una información muy nueva, porque he de decir que ese sitio que vengo haciendo desde que estoy compartiendo estos vídeos realmente me está trayendo la posibilidad de recibir unos mensajes, una información increíble, la mejor, lo más importante de mi vida, creo que es, para comprender. Entonces estoy en ese proceso, sí que voy a escribir, que es un formato en el que me siento muy bien, y ya tendréis noticias cuando todo esto se asiente mejor. Pero tengo que agradecer, porque también yo misma recibo ese placer cuando veo un vídeo o leo un libro o recibo una imagen o un sonido, una música, y no creo que aportemos mucho toda la gente que estamos haciendo estas cosas, cada uno lo suyo en la vida, cada uno su actividad, pero sí que asentamos lo nuestro, lo de cada uno, y compartir ayuda a eso, a sentirse acompañado, a valorar, a aceptar, a comprender mejor y a ser más consciente, en definitiva. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentaros. Muchísimas gracias por estar. Sabéis que ahí están todos los títulos con esos temas que yo creo fundamentales, que voy añadiendo en este canal, y que si un día pues veis que estáis en una situación y ese título os habla, os dice algo, podéis mirar para ver si os da la posibilidad de ver la situación de una forma más amplia, que ayuda tanto a vivir mejor, a comprender mejor. Bueno, seguro que me dejo cosas porque estoy sin notas y sin nada, pero no importa. La cuestión es que esto marche de una forma así, más natural, y que tengamos un contacto fácil. Y como sabéis, los temas son tan diversos que no hay un grupo de gente al que le llegue ese interés, sino que está muy diversificado. Así que normalmente somos muy pocos vemos esto, muy pocos acudimos a esta cita,
en la inmensidad de Internet. Esto es una cosa minúscula pero realmente, como os digo, no importa. Os agradezco mucho vuestra presencia y adelante. Así que pues muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Agur.